Bienvenidos al canal Ciencia, Historia y Deporte. Hoy traemos un vídeo de ciencias que volverá a revisar animales extintos. En este caso, animales acuáticos depredadores. Veremos algunos de los más impresionantes y enormes cazadores de la historia animal. Desde peces, pasando por reptiles, artrópodos, cefalópodos y mamíferos, que helarían la sangre solo de encontrarlos en una playa durante uno de nuestros baños en el mar. Grandes, fuertes y letales. Sin más, desde el canal Ciencia, Historia y Deporte, 10 terroríficos depredadores marinos. Queremos empezar aclarando que ninguno de estos depredadores son dinosaurios. Nunca existió un dinosaurio acuático. El hecho de ser coetáneos en algunos casos y de gran tamaño crea la confusión. Son peces, reptiles, cefalópodos, artrópodos o mamíferos. Indicaremos a qué grupo pertenecen con un icono como estos. También indicaremos en sus rótulos de presentación nombre científico y cuánto tiempo hace que se extinguieron, en el caso que estén extintos. Será más sencillo que explicar los periodos geológicos al que pertenecen, ya que son tan distintos que casi ocuparíamos el vídeo entero para describirlos. Sería como explicar la historia geológica completa del planeta, aunque tenemos alguno reservado que continúa surcando nuestros mares actualmente. Empecemos. Tusoteutis. Empezamos con una especie de cefalópodo, pariente de las actuales sepias, calamares o pulpos, de proporciones monstruosas. El Tusoteutis, de nombre científico Tusoteutis longa, vivió durante el período Cretácico y se extinguió hace aproximadamente 80 millones de años. Este monstruo medía entre 6 y 11 metros de longitud y un peso que rondaría los 300 kilos. Se alimentaba de otros cefalópodos más pequeños y peces. A pesar de su enorme tamaño, también era presa de otros depredadores oceánicos, encontrándose restos de este en fósiles de peces carnívoros contemporáneos. Su nombre significa calamar triturador. Liviatán. Nos encontramos ahora con una ballena dentada u odontoceto, semejante a las orcas actuales y por tanto con un mamífero. Vivió y se extinguió en el Mioceno, hace unos 9 millones de años, y era un ser impresionante. Parecía salido del mismísimo infierno. Sirva como ejemplo su nombre científico, Liviatán melvillei. Este obedece por un lado a Leviatán, el monstruo marino bíblico, y a Herman Melville, autor de la novela Moby Dick. De entre 14 y 18 metros de longitud y 40 toneladas de peso, una mandíbula de 3 metros de longitud y unos dientes de unos 36 centímetros, los más grandes que se han encontrado jamás en un animal hasta ahora, lo convertían en un letal rival para el megalodón, con el que compartían época. Comía lo que quería y cuando quería. Nada detenía a este auténtico titán marino. Peces, tortugas, cefalópodos, otras ballenas. Escalofriante. Dunkleosteus. Veremos ahora a nuestro primer pez de la lista. El Dunkleosteus, que significa diente oscuro, era enorme y con un cráneo acorazado. Vivió durante el período devónico y se extinguió hace unos 360 millones de años.
de nombre científico Dunkleosteus terrelli, por el apellido de su descubridor, 6 metros de longitud y 1 tonelada de peso, era de un tamaño similar a un gran tiburón blanco actual. Pertenecía al género de los peces placodermos, lo que significa que tenía unas placas óseas a modo de coraza que le cubrían la cabeza y parte del tórax como una especie de armadura de hueso. Era el superdepredador de su época, comiendo todo lo que tenía la desgracia de toparse con él. Incluso se sabe que llegaban a practicar el canibalismo de manera relativamente habitual. Es el pez con la mordida más potente que ha existido jamás en proporción a su tamaño, superando a tiburones, incluso algunos cocodrilos y dinosaurios. Mosasaurio. He aquí, el terror de los mares de su época. Ya hablamos brevemente de él en el vídeo sobre dinosaurios de Jurassic World, aunque ya aclaramos allí que era un reptil marino, no un dinosaurio. El mosasaurio vivió en el período Cretácico y se extinguió hace unos 66 millones de años. Existieron varias especies de este coloso marino. La más conocida tiene como nombre científico Mosasaurio hoffmanni. Mosasaurio porque fue encontrado cerca del río Mosa, hoffmanni por el apellido de su descubridor, Hoffmann. Era de un tamaño grotesco, con 20 metros de largo y 15 toneladas de peso, el auténtico depredador alfa de la época final del Cretácico, reemplazando a los pliosaurios, otro tipo de reptil marino. Con una mandíbula de más de 2 metros de longitud, unos dientes de 20 centímetros, nada que se acercase demasiado a este ser podía escapar con vida. Existían varias otras especies de mosasáuridos, semejantes en tamaño y peso al espécimen que sirve para dar nombre a la familia. De entre ellos destaca el tilosaurio, con solo 14 metros de longitud y un hocico más estrecho y alargado que su pariente más popular, pero igualmente terrorífico y toda una máquina de matar que se extinguió hace unos 80 millones de años. Megalodón. Seguro que todos lo estabais esperando. Sí, por supuesto. Entra en nuestra lista el megalodón, que significa diente grande. Este gigantesco tiburón vivió entre los periodos Mioceno y Plioceno y se extinguió hace aproximadamente 2,6 millones de años. Su nombre científico es Carcharodon megalodon y siempre se le ha considerado pariente muy cercano del actual tiburón blanco, Carcharodon carcharias, pero los últimos estudios parecen indicar que sus respectivas líneas se separaron en el Cretácico y por tanto no ser unos primos tan cercanamente emparentados. Como ya hemos comentado, llegó a convivir con la monstruosa ballena carnívora Liviatán. Seguro que fueron terribles y épicos sus combates si se llegaron a producir. Con 18 metros de longitud, un peso de 50 toneladas, una mandíbula enorme y una fuerza de mordida de las más grandes de la historia para un pez, se alimentaba de ballenas, ya que pocas otras presas podían alimentar un cuerpo tan enorme. Su extinción no se debió a la competencia con el Liviatán, sino a la llegada de la era glacial. Al ser un animal de sangre fría, no pudo sobrevivir en las aguas cada vez más frías, donde sí lo podían hacer sus presas de sangre caliente. Así que poco a poco fue disminuyendo su número hasta desaparecer de los océanos terrestres. Por cierto, era muy grande, pero no tanto como se muestra en la película que lleva su nombre de 2018. Basilosaurio. Y ahora, otra espeluznante ballena carnívora prehistórica. El basilosaurio, cuyo nombre significa lagarto rey, ya que al principio sus huesos se confundieron con los de una especie de reptil marino, porque era una ballena mucho más delgada y alargada que las actuales, era otra especie de odontoceto y por tanto mamífero, de tamaño colosal,
que vivió en el período Eoceno, extinguiéndose hace unos 34 millones de años. Su nombre científico es Basilosaurus isis, dedicado a la diosa egipcia, ya que sus fósiles fueron encontrados en Egipto, que en ese periodo geológico formaba parte del llamado Mar de Tetis. No es la única especie de este cetáceo, ya que se reconocen al menos 3 distintas. Podía alcanzar entre 15 y 18 metros, pesando 20 toneladas. A pesar de ser ya auténticas ballenas adaptadas al hábitat acuático, tenían todavía algún rasgo vestigial de sus ancestros terrestres, como su mandíbula semejante a algunos géneros de carnívoros terrestres y unas pequeñísimas patas traseras que las ballenas actuales ya no poseen. Su dieta estaba basada en otros tipos de ballenas más pequeñas, tiburones y todo lo que se encontraba en su camino y podía devorar, ya que era el animal más grande de la Tierra en su época y necesitaba grandes cantidades de alimento para subsistir. Depredador X. Su nombre lo dice todo. El depredador X era un tipo de reptil marino, concretamente un pliosaurio, que significa muy emparentado a los lagartos. Su nombre científico es Pliosaurio funkei. Medía unos 15 metros de longitud y pesaba 45 toneladas. Con una mandíbula de 3 metros y dientes de 30 centímetros, era conocido como el tiranosaurio de los mares. Pero su cráneo era mucho mayor que el de su homólogo terrestre, siendo el doble de grande que el del dinosaurio terópodo, y con una mordedura como mínimo 10 veces más potente que la de cualquier animal moderno y al menos 4 veces más poderosa que la del Rex. Vivió en el período Jurásico y se extinguió hace aproximadamente 145 millones de años, donde era el depredador alfa de los mares. Comía todo lo que tenía vida, otros reptiles marinos como los plesiosaurios, o distintos tipos de peces como tiburones o el Litsistis, uno de los peces más grandes que ha existido, con más de 25 metros de longitud. Su aspecto terrible solo era superado por su capacidad de matar, ya que ha sido definido como el depredador marino definitivo y más letal de todas las eras. Haekelopterus. Y ahora vamos con el artrópodo más grande y mortífero de todos los tiempos. El Haekelopterus, que significa ala de Haeckel, el apellido de su descubridor, era un tipo de escorpión marino que vivió en el período devónico y se extinguió hace unos 390 millones de años. Su nombre científico es Haekelopterus rhenaniae y era enorme para ser pariente de los actuales cangrejos, escorpiones o arañas. Con 2,5 metros de longitud, cerca de 100 kilos de peso y unos quelíceros de hasta 46 centímetros, era un auténtico horror en los mares primitivos. Auténtico superdepredador de su época, se alimentaba principalmente de peces, trilobites y otros tipos de artrópodos más pequeños. Otro ser que parece salido del mismísimo infierno. Calamar colosal. Llegamos por fin al primer miembro de la lista que está vivo actualmente, aunque esquivo y difícil de encontrar. El calamar colosal, cuyo nombre científico es Mesonichoteuthis hamiltoni, está considerado el mayor calamar que jamás ha existido, con una longitud de 15 metros y un peso de 750 kilos. El mayor espécimen capturado solo medía 4,5 metros, pero las estimaciones de los restos de uno de ellos encontrado en el estómago de un cachalote, su principal depredador, ha servido para estimar sus proporciones y peso. En esta especie existe un gran dimorfismo sexual en favor de las hembras, siendo estas mucho más grandes que los machos. Tiene 2 récords de tamaño: el pico más grande entre los calamares, superando a su pariente el calamar gigante, un poco más pequeño que su primo colosal,
y los ojos más grandes del reino animal, también superando a su pariente gigante, con más de 25 centímetros de diámetro. Mucho ojo con este calamar. Esta última característica es porque viven en mares muy profundos, de ahí lo difícil que es encontrarlos, y por tanto llega poca luz, y son necesarios unos ojos muy grandes para captar toda la posible. A pesar de ser un monstruo enorme, es presa de los cachalotes como ya hemos mencionado anteriormente. Aún así, no recomendamos encontrarse con uno de estos seres en aguas profundas, o podremos comprobar la proverbial voracidad asociada a los calamares. Cachalote. Y como no, ya que lo hemos mencionado, no podíamos acabar esta lista sin hablar del terrorífico depredador que devora calamares colosales. El cachalote, de nombre científico Physeter macrocephalus, que quiere decir cabeza grande por su enorme cabeza cuadrada, es un odontoceto y por tanto un mamífero, similar al también ya mencionado Liviatán. No solo en aspecto, sino incluso en tamaño y peso, ya que mide unos 16 metros de longitud y pesa 40 toneladas. Es actualmente el mayor depredador del planeta y el animal vivo con los dientes más grandes, con 20 centímetros y hasta 1 kilo de peso. Su mandíbula puede llegar a los 5 metros de longitud. Además, su chasquido de comunicación, emitido por su gran protuberancia craneal, es el sonido más fuerte producido por cualquier animal. Se cree que no solo lo utiliza como sonar, ya que al navegar en aguas profundas, es el mamífero que se sumerge a más profundidad, la visibilidad es escasa, sino también para aturdir a sus presas antes de atacarlas. Vive en aguas profundas ya que su dieta principal se compone de calamares gigantes y colosales, y allí es donde estos se encuentran. Contar también sobre esta especie, que tiene un papel estelar en una de las novelas más conocidas de toda la historia, ya que la ballena que da nombre al título de Moby Dick es un cachalote blanco, inspirado en una historia real donde uno de estos seres hundió al ballenero Essex. A este ejemplar se le calculó un tamaño de 25 metros y 50 toneladas de peso. Si esto fuese cierto, sería una excepción dentro de sus congéneres. Y hasta aquí el viaje por el pasado y presente de los más increíbles y titánicos depredadores marinos. Cualquiera de estos terroríficos animales causan admiración, respeto y temor a partes iguales. Esperamos haber dado datos interesantes de todos ellos y despertar la curiosidad para seguir aprendiendo sobre la historia animal, tan variada e interesante que la paleontología ha ido descubriendo durante los años. Pues hasta aquí nuestro nuevo vídeo sobre ciencias y seres vivos extintos y no extintos en este caso. Volveremos en breve con nuevo contenido al canal, en este caso de temática histórica. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo.